Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio en el que invitamos a dos de los referentes de la UNOVA para hablar de los 20 años que cumple la universidad en este año. Nos acompaña el rector de la universidad, el doctor Guillermo Tamarit, y también quien fuera rector organizador y que ahora ocupa el cargo de guardasellos. Estamos hablando del ingeniero Luis Lima, y con ambos vamos a charlar durante un rato largo sobre estos 20 años de la UNOVA. Arranco la entrevista con el ingeniero Lima. En el año 2002, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se crea la UNOVA. ¿Cómo llega usted a formar parte o a ser el responsable de organizar esta institución que estaban haciendo? No lo esperaba para nada, pero lo había deseado toda mi vida, me di cuenta después. Yo había rechazado un montón de cargos, entre otras, algo que siempre aspiré y que nunca ocupé, que fue 3 veces me ofrecieron la dirección de la Casa Universitaria en la ciudad, en París, la Casa Universitaria de la Ciudad Universitaria de París. Y bueno, por circunstancias, siempre había dicho que no a todo. Y un día me hablaste vos. Me dicen, ¿querés ser rector? Sí. Se quedó tan sorprendido que lo hizo hablar a Claudio Contreras al rato y dice, ¿vos dijiste que sí? Sí. Claro. Y le preguntaste a Adelaida, mi mujer. No, pues está en Norteamérica. Claro. Así que fue un amor a primera vista, digamos. ¿Y qué se encontró acá? Acá en Junín y en Pergamino, obviamente, ¿no? A mí me había tocado empezar el centro universitario siendo decano en la Facultad de Ingeniería. Ajá. Ahí llegó el intendente de Junín desde aquel momento a proponer algo que yo ya había elaborado para un documento interno del Partido Radical, años atrás. Es decir, empezar a como sembrar universidades, no créase la universidad que no sirve para nada, sino poner vástagos de universidades importantes en distintos lugares. Dio resultado en la teoría, por lo menos acá, empezaron a crecer hasta que llega un momento en que no tienen autonomía. Pues todas las decisiones se toman en la universidad madre. Entonces, bueno, ahí llegó el momento de pasar a la universidad, que fue una coincidencia que se creara la universidad. No tuvo demasiado que ver, pero había llegado el momento en que, bueno, ya había que tomar sus propias decisiones. La universidad, tanto en Junín como en Pergamino, y armar una universidad del noroeste. Así que fue un paso bastante oportuno en la creación de la universidad. Y usted llega acá y su función era justamente organizar esta institución. Organizar la universidad, claro. La ley lo pauta perfectamente. Uh-huh. Y empieza como rector organizador. Y usted, Guillermo, se suma después, se suma enseguida. ¿Venían trabajando en conjunto? Claro, el antecedente es que nosotros trabajamos con Luis cuando era presidente de la Universidad de La Plata. Cuando él deja, después de las reelecciones, lo continúa Diver. Yo me quedo con Diver en La Plata, que es por esto que soy el que le pregunta. Y el mismo equipo, digamos, que él tenía, vino a trabajar y a empezar a desarrollar inicialmente el plan de desarrollo de la universidad. O sea, había una continuidad de lo que estaba haciendo el centro universitario, pero la función principal era pensar la universidad, organizarla y que se le aprobara finalmente el proyecto institucional. Así que en ese momento es que trabajábamos en conjunto. A mí, por ejemplo, me tocó más específicamente lo que eran las carreras de Derecho. Y después, cuando terminó la gestión de Diver, sí, yo vine y me sumé al equipo de Lima. ¿Cómo se desarrolla el trabajo entre ustedes dos que vienen trabajando juntos hace tanto tiempo? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo se interactúan? No, Luis, Luis es una figura de la Universidad Argentina, pero de La Plata en particular, desde que era estudiante, o sea, hace mucho tiempo. Y por supuesto, digamos, cuando tenés una función específica, en el caso, Luis era
presidente de la universidad, nosotros empezamos como directores, secretarios, fuimos desarrollándonos a lo largo de la gestión. Lo que conformás es un grupo de trabajo. Y por supuesto, la inspiración la daba Luis en el sentido de su responsabilidad, conocimiento, etcétera. O sea, fue un proceso muy natural que él cuenta, digamos, lo azaroso que fue. Ahora, parece un plan, porque se hicieron los centros universitarios, un equipo de trabajo de la universidad que estaba y que formaba parte es el que asume la responsabilidad. Eso le da continuidad hasta hoy. Es decir, que si fue azaroso, estuvo bien hecho igual. Claro, pero por eso digo que parece un plan, porque hasta hoy vos podés reconocer las líneas de trabajo con que Luis compitió en el año 92 en La Plata, hasta lo que es hoy, lo que hacemos todos los días en UNOVA. Esa continuidad está dada, digo, él como protagonista, por supuesto, pero por todo un gran equipo que fue a lo largo de este tiempo teniendo distintas responsabilidades. Y Luis, ¿cómo fue que lo eligió a Guillermo para que venga o se sume al trabajo aquí en la UNOVA? Es cierto que ya venían trabajando juntos, que ya habían conformado un equipo en La Plata, pero bueno, ¿cómo fue esa simbiosis que se dio entre ustedes trabajando aquí en la UNOVA? Tiene una capacidad de trabajo y una visión política mucho más importante que la mía, con lo cual se ve cómo nos complementamos en toda esta etapa. Es decir, tener una idea de cómo debe ser una universidad está bien, es importante. Ahora, llevar a la práctica esa idea que fue lo que hizo Guillermo es mucho más importante. Buenas ideas hay pocas, buenas realizaciones casi no hay. Entonces, bueno, eso es lo que nos hace haber podido trabajar como equipo desde chico, desde que él era es como un hijo más, en realidad. Claro. Ahora, ¿cómo se piensa una universidad y cuánto hay de indicaciones del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Políticas Universitarias o de la propia universidad que rige su propio destino? No, por eso, la UNOVA en particular tiene en esa concepción original y de una trayectoria universitaria llevada a la práctica además. O sea, Luis no es solo un teórico de las universidades, gestionó la Universidad de La Plata y fue una gestión transformadora de una de las universidades más importantes del país. Entonces, se juntan las dos cuestiones. Pero que es una de las grandes discusiones que tenemos todavía hoy en la Argentina. Cuando vos concebís a la universidad como un espacio institucional de poder, etcétera, que tantas críticas que reciben muchas experiencias universitarias, que después en general todas son buenas, pero que es muy difícil identificar por qué en tal momento se hizo tal universidad en tal lugar. Y hay muchas críticas sobre eso. O el caso de la UNOVA, que se ha legitimado, porque bueno, Luis, que fue además un gran protagonista de un momento muy importante de la educación superior a nivel mundial, como fue todo el proceso de la Conferencia Mundial de 1998 en París, ahí surge toda una concepción y una mirada de la universidad del siglo XXI, como él definía. Y la UNOVA es eso, o sea, es una idea llevada a la práctica, con un conjunto de valores y un equipo que es muy, está muy consolidado en la teoría y en la práctica universitaria. Entonces, por eso no es solo una idea, no es que él tenía solo, los valores de la reforma, por supuesto, etcétera, sino también era una proyección. Las discusiones del fin de siglo de las universidades iban para todos lados. ¿Quién iba a financiar la universidad, fundamentalmente? Cada uno de los estudiantes era un consumidor, entonces había que actuar en consecuencia, o una concepción más pública como la nuestra respecto a responsabilidad social, la construcción de ciudadanía, otros valores. Entonces, Luis lo que habilita es una conversación con el conjunto de la sociedad de Junín, de Pergamino, respecto a la universidad que viene, la del siglo XXI. O sea, no estamos creando algo para repetir una experiencia anterior. Y esto, por eso tiene un valor
que no es solo la idea, digo, que es también como alguien que ha sido protagonista toda su vida de la educación superior, de ir organizando las cuestiones para que eso suceda. ¿Y por qué se eligieron las carreras que se eligieron? Usted, Guillermo, como rector, todo el tiempo leyendo, ¿por qué no está esta carrera? ¿Cómo no traen esta otra? ¿Cuándo se va a abrir aquella? ¿Por qué se eligieron las que se eligieron? La UNOVA es concebida como una idea completa respecto a que era la universidad del siglo XXI, que era la universidad del siglo XXI en su territorio. Entonces, era muy claro que toda la región del noroeste había decidido a qué se iba a dedicar hace 200 años, no ahora, y que lo que venía a hacer la universidad era sumarse a ese desarrollo, ¿no? A plantear una disrupción y a plantearle a todos, sino que lo que veníamos era justamente a sumar la educación superior. Y en este aspecto, todo lo que era tecnológico, agroalimentario, nuestras principales carreras, era muy evidente, digamos, que esto era así. Como hubo ideas que todos tuvimos y que consensuamos y que no funcionaron, como el tema de ferrocarriles. Una de las primeras que generaba tanta expectativa como esta que vos decís, que viene todo el mundo era dar por primera vez en una región, particularmente Junín, donde toda la tradición de los ferrocarriles, de la familia ferroviaria, etcétera, era fuertísimo, y tuvimos 14 alumnos de inscripción en primer año, y en el segundo año se inscribieron 12, y pasaron todos a ingeniería, pues cuando empezaban las materias específicas ya no teníamos alumnos. O sea, ninguno de estos, ni el primer año ni el segundo, habían avanzado en la carrera. Entonces, digo, uno tiene un conjunto de ideas Que pueden ser buenísimas, incluso no funcionaron. Claro. Por eso digo que Luis no solo tuvo una visión, también hubo que, digamos, del conjunto de universidades creadas, creo que hasta el día de hoy, el decreto es del 2002. En el 2005 hubo inscripción de alumnos. Y en 25 carreras. Es un pequeño milagro universitario, eso no pasa. Entonces, y lo que digo es esto, y en algunas, en la mayoría también, ¿no? Funcionó muy bien, pero hubo otras cosas sobre las que tuvimos que retroceder y volver a discutir, porque los demás juegan, digamos, la sociedad juega, los estudiantes juegan, y era ir conformando todas estas ideas, y insisto, y sobre un conjunto de valores, o sea, porque también lo que traíamos era algo que no eran los centros universitarios, y que tiene que ver con esta formación integral de un universitario, que es la vida universitaria, la organización del centro de estudiantes, los cuerpos colegiados, digamos, un conjunto de una nueva dinámica también. Que ¿no? mucho No más solo, que claro, no solo el aula y el docente. Uh-huh. Por eso digo, ese fue un enorme desafío y en el tiempo en que se llevó adelante realmente es una situación muy excepcional. Pensaba recién cuando hablaba de lo que pasó con la tecnicatura en ferroviaria, que de la importancia del impacto regional, porque esto que no funcionó en Junín sí funcionó en Bragado, por ejemplo. Claro, porque hay un contexto que la universidad no puede manejar. Nosotros las encuestas o las charlas con los estudiantes era: yo no vi pasar un tren en mi vida, alguien de 17 años, no sé qué haría si me inscribo en esa carrera. O sea, no tenían ninguna posibilidad. Como inicialmente, me acuerdo, las carreras de informática eran todas dudas respecto a si eran tecnicaturas, si eran profesionales o no, y ahora es un desborde. ¿Por qué? Bueno, porque el contexto así te lo plantea. ¿Cuál podría marcar usted, Guillermo, que son los hitos en estos 20 años de la UNOVA, los hitos de esta historia? Digo, porque estamos hablando un poco, todo esto todavía sigue siendo el germen de lo que estamos hablando de la UNOVA, pero si avanzamos un poquito más en el tiempo, ¿cuál ve usted que son los hitos que tiene esta universidad para marcar cuál fue el rumbo que fue tomando? Para mí el proyecto institucional es materia de debate en la educación superior de la Argentina. Hay tesis, etcétera, porque
es disruptivo, digamos. Es la primera vez que se plantea esto sobre valores del modelo reformista. No ya es una actualización, digo, sino un relanzamiento hacia el futuro. Digo, esa es una idea muy fuerte. Eso es complejo porque es más para universitarios, pero es realmente, yo creo que el primer hito muy importante es la idea con la que fue concebida la universidad. Después, como decíamos, Luis en muy poco tiempo organizó un equipo de trabajo y puso en marcha la universidad. No sucede tampoco normalmente. En general, los rectores organizadores, cuando están 4 años y después empieza la vida universitaria. Y después, bueno, yo creo que se ha ido consolidando más naturalmente. O sea, tener un buen inicio, como fue este caso, facilitó mucho las cosas. La universidad, por supuesto, generó un conjunto de tensiones con la política, con el poder, con organizaciones de todo tipo. Y en la medida que se legitimó haciendo bien lo que tiene que hacer, pues llevando adelante la gestión. Pero me parece que después todos hemos sido protagonistas o testigos de un desarrollo armónico que, insisto, tiene su fortaleza en su inicio, en su proyecto original. La mirada suya, ¿cuál es respecto de la evolución de la universidad? La concepción implicaba una universidad abierta a todo. Si la universidad puede sacar buenos profesionales, tiene que poder transmitir conocimiento a los más chiquitos y a los más grandes y a los que no tienen título universitario. El primer diploma que dio la UNOVA fue técnicos, eran peones de campo, en manejo de instrumental, pero lo hicimos en Rivadavia. O sea que eso está marcando una inserción fuerte de la universidad, bueno, con los cursos para adultos mayores, es decir, toda la gama, y hoy que más que las carreras profesionales están orientándose hacia las propias currículas con educación orientada por el propio interesado, bueno, nosotros estamos en mejorables condiciones para eso. Entonces, eso es lo que me hace ser muy optimista con la universidad esta, porque además hay algo elemental y fundamental que es la gente. La gente de la región se volcó a apoyar a la universidad, incluso cuando tuvimos algunos ataques desleales de algunas partes, siempre tuvimos el apoyo de la gente, y en pleno ataque abrimos la primera inscripción del PEPSAM y el cupo se agotó en mediodía y tuvimos que abrirlo y ahí se terminaron los ataques, porque la gente estaba con la universidad y eso es bueno. ¿Y eso cómo lo define? ¿Cómo se logró? Porque muchas veces uno piensa, bueno, pero es una universidad que recién empieza, no va a tener la calidad que por ahí tiene La Plata, Buenos Aires, Rosario, y es algo que hay que construir con la sociedad. ¿Eso cómo se hizo? Haciendo una buena universidad. No hay alternativas, digamos. Nosotros, por eso digo, Luis, y Luis viene de una tradición universitaria también, ¿no? Digo, donde las convicciones respecto a lo que es la universidad son muy fuertes. Y, insisto, nosotros veníamos a desarrollar una idea, no por ninguna cuestión política o de otro tipo. Y nosotros sabíamos que esto, entre las convicciones y todo lo que no había que repetir como malas experiencias, porque esto también era como equipo algo que nos habíamos apropiado, sabíamos que había un espacio para construir y legitimarla en la acción universitaria. O sea, por supuesto las tensiones de la política, de la sociedad, de los colegios profesionales, hay de todo alrededor de la universidad. Lo único que lo resuelve es cuando, como toda la vida en la Argentina, las familias mandan a sus hijos obtienen una buena educación y pueden mejorar, no solo ellos, sino a todo, a sus familias, a todo el medio ambiente, digamos, que nos rodea. Y cuando empezó a suceder esto, se naturalizó. Y de hecho, feroces críticos de antaño son grandes impulsores de la universidad en la actualidad, y está muy bien, porque tampoco es que la universidad es nuestra, digamos, una construcción de la sociedad.
Pero no había otra alternativa que legitimarla desarrollando educación superior de calidad. No hay ninguna otra alternativa. Estuvimos hablando de que un concepto de la UNOVA desde el origen, desde el inicio, fue el de una universidad para el siglo XXI. Ya estamos entrando en el siglo XXI y estamos bastante entrados en el siglo XXI, casi un cuarto del siglo diría, y si ustedes tienen que analizar ahora si, se cumplieron los objetivos y si estamos efectivamente en una universidad del siglo XXI, ¿ustedes qué dirían? ¿Es así? ¿Todavía falta? Bueno, siempre falta. Uno siempre quisiera hacer más cosas, pero yo creo que estamos muy bien encaminados y que hemos hecho bastante. A mí la primera prueba, vos eras rector, teníamos que elegir 2 estudiantes para mandar a China un curso internacional, había gente de todo el mundo. Yo era profesor del área de materiales y estructuras, era para estructuras. En vez de elegir yo, les dije a los chicos, elijan 2, eligieron los 2 mejores. Primer dato importante. Fueron, cuando volvieron, ¿cómo les fue? Y dice, más o menos. ¿Por qué? No aprendimos nada. Usaban los mismos libros que nosotros. Dice, aprendiste eso. Nosotros estamos al nivel de cualquiera. ¿No? Y bueno, eso es un dato, ¿no? Más aún, los universitarios de otros países no eran como los de acá, que si hay que arreglar un motor, se sacan el saco y arreglan el motor, con lo cual descollaron un montón de cosas aleatorias, pero vecinas a la educación que tenían que ver. Se reparó el motor, no podía la experiencia, pero así lo arreglaba. Y eso a mí me llamó la atención. Es decir, no aprendimos nada. Ya lo habías aprendido acá. Es un dato importantísimo. Guillermo. Yo creo que estamos insistiendo mucho en la investigación. Yo creo que lo que va a distinguir a todas las universidades, pero a la nuestra en particular, es definir con mucha más claridad que las universidades son el lugar donde se enseña y se crea conocimiento. Porque Luis decía ya hace un tiempo, se atesora también, se transmite y se crea conocimiento. Porque va a haber por los medios, las redes, infinidad de oportunidades de acceder a cursos, cualquier tipo de relación educativa, si se quiere, o de cursos, va a ser infinito. Ahora, la calidad va a estar asociada a la institución que cree el conocimiento. Por eso para mí el desafío en la UNOVA es ese, es tener mucho más desarrollo e investigación y en todos los niveles para que se la pueda distinguir efectivamente como una universidad. Porque nosotros también con Luis hemos charlado, sobre todo en otros momentos, hubo una explosión después de los 2000 de un montón de instituciones, sobre todo en Centroamérica, y todas se llamaban universidades. Y algunas terminaron denominadas como universidades garage, porque era más o menos un galpón donde había una licencia para dar enseñanza universitaria. No va a ser tan dramático, pero sí yo creo que en el futuro las universidades o dan una prioridad a su investigación y atrás de eso va el conjunto de la universidad, nosotros decimos la locomotora de la universidad, y esto, insisto, tiene que llegar a todos los rincones de la universidad. La investigación no es un problema de los investigadores, digamos. Y entonces eso sí nos va a dar, va a profundizar esta identidad que tenemos. Con el enorme contacto con la sociedad que tiene esta universidad. Porque siempre los debates antes eran, terminan siendo institutos universitarios aislados de la sociedad. No es esa la idea de la UNOVA. La idea de la UNOVA es una sociedad de su tiempo, de su territorio, donde el impulso a esa calidad de todas sus funciones tiene que estar dada por la investigación. Y para cerrar, les quería hacer una pregunta más personal que tiene que ver con qué les pasa a ustedes con la UNOVA. Le dieron 20 años de su vida, están desde el principio, y si yo les pregunto qué significa la UNOVA para ustedes en sus vidas, ¿cómo lo definen? ¿Qué sería?
para mí fue de las cosas más importantes que me pasaron en la vida. Y eso yo lo tenía claro. Por eso cuando me dijo, ¿vos aceptarías? Sí. No hubo ninguna duda. O sea que, bueno, una experiencia que fue como un regalo. Yo le voy a estar eternamente agradecido a todos ellos y especialmente a Graciela Yaretacio, que fue la que se jugó para nombrarme, la que empujó para que se terminara por el decreto. Es decir, para mí fue un cambio muy importante y me permitió, bueno, un poco volcar una experiencia que dice Guillermo, empieza desde que entré a la universidad a pelear contra la caballería de la policía. Así que, Guillermo. Bueno, un poco lo mismo que dice Luis. Nosotros vinimos con, por supuesto, muchas expectativas, pero yo creo que con muchas expectativas de ponerla en funcionamiento en la universidad, no de que formara parte de nuestras vidas. Y bueno, en mi caso además, mudarme con todo lo que eso significa, y eso, o sea, la UNOVA se transformó en una forma de vida, digamos, por las relaciones que construís, porque en mi caso no era solo la dimensión profesional, digamos, sino también era humana, nuevas amistades, bueno, toda una dinámica personal que, como nosotros decimos, termina siendo una forma de vida la UNOVA. Entonces, en mi caso fue patente, digamos, porque ya te digo, hasta se produjo el cambio de ciudad. Y sobre todo la tarea, digamos, en un país con tanto conflicto, con desesperanza, que parece que nunca podemos salir. Yo creo que, bueno, tanto para Luis como para mí, es la medida de la expectativa, de la esperanza. Es la medida que efectivamente se pueden hacer cosas, se pueden hacer muy buenas cosas, que además tienen un altísimo impacto en la sociedad. Y es que como las dos ideas, ¿no? Por un lado, que cada uno tiene que hacer lo mejor que puede, lo que la sociedad determina que tenés que hacer. O sea, los todólogos que estamos por todos lados, bueno, volvamos a lo que tenemos que hacer. Y yo creo que en otra dimensión, que también lo charlamos mucho con Luis, es la satisfacción del deber cumplido, digamos. Como grupo nos dieron una tarea, era crear una universidad, es algo excepcional, como él dice, mágico. Bueno, poder hacerlo, ver cómo se desarrolla y sobre todo ver la potencialidad que tiene, realmente es una satisfacción enorme. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias.